Profesor Sergio Calderón, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Buenos días a la mesa, a la audiencia. Bueno, lo he invitado con el pretexto claro de que usted hable del sector externo de la economía nacional, que es un desastre, por las cifras más conocidas y más fáciles de entender. La balanza comercial del país deficitaria, vamos para 10.000 millones de dólares de déficit, el déficit en cuenta corriente por las nubes, balanza de pagos pues es un desastre y estamos viviendo de las remesas y del sector turístico. Profesor, la visión que usted tiene de las cosas con las cifras en la mano, porque se ha servido mandarme unas estadísticas y unas cuentas supremamente graves y serias. Adelante, profesor. Bueno, mil gracias. Yo empiezo diciendo pues que comparto la preocupación suya y la preocupación que hay en el equipo económico, porque parecería ser que en el tema del sector externo las cosas andan muy mal. Yo diría que es tal vez el gran lunar de la economía colombiana. Usted bien lo dice, el déficit comercial está disparado y también estamos viviendo de las remesas. Las remesas nos están salvando. Porque las remesas usted sabe que ya están bordeando los 7.000, los 8.000 millones de dólares. Las remesas están promediando entre 600 y 700 millones de dólares al mes. Usted mencionaba la balanza comercial, empecemos por ahí. Colombia sigue padeciendo los síntomas de la enfermedad holandesa. Aquí tuvimos unas exportaciones que alcanzaron niveles de 5.000 millones de dólares al mes durante los años 2010, 2011 hasta el 2015, que se desplomaron los precios del petróleo. Y cuando el petróleo perdió su importancia y su preponderancia por efecto del precio, pues nos vimos, por ejemplo, en 2016, en un punto en el cual el país apenas exporta unos 2.000 millones de dólares al mes, es decir, unos entre 20 y 24.000 millones de dólares al año. Estamos en la misma situación de hace 12 años. El país no ha avanzado nada en materia de exportaciones. En cambio sí ha avanzado mucho en materia de importaciones, porque las importaciones están disparadas y el problema es que no hay con qué pagarlas. Entonces en este momento tenemos un déficit comercial que está rondando aproximadamente los 700, 800 millones de dólares al mes. Imagínense que el país se está desangrando por cuenta de la falta de exportaciones. Y eso en cuanto a los bienes. Profesor, perdóneme, el mes de julio fue catastrófico con 1.300 millones de dólares de déficit en la balanza comercial. Así fue, sí señor. Dígame, sí. No 700 u 800, sino que saltó a 1.300 millones de dólares. Es decir, que iríamos este año para un déficit de 10 o 12.000 millones de dólares en la balanza comercial. Siga usted. Hacia allá vamos, sí señor. Ahora, hay otros elementos, porque es que estamos acostumbrados a que una vez al mes el DANE salga y nos diga cuánto importamos y cuánto exportamos, pero no nos estamos enterando de los otros temas graves del sector externo. Acuérdese que también tenemos una balanza de servicios y esa balanza de servicios también está deficitaria. Añádale unos 400 millones de dólares al mes. Nosotros importamos servicios y exportamos servicios. Y dentro de esos servicios los componentes más importantes son el transporte, son los viajes de los colombianos, pero hay dos elementos que están socavando gravemente el tema del déficit, uno que es los seguros y las pensiones y otro que son los servicios financieros.
No más ellos están produciendo un déficit de unos 150 o 200 millones de dólares al mes. Y también están los rubros de los pagos por derechos intelectuales. Como en Colombia no tenemos un potencial, o tenemos un potencial creativo, pero no lo desarrollamos, es más lo que pagamos por derechos de autor y de propiedad intelectual, en unos 250 millones de dólares al año, que lo que recibimos del exterior. Y también hay un hueco muy grande en el pago de servicios de telecomunicaciones y en servicios empresariales. Entonces, la balanza de servicios también es deficitaria, más o menos en unos 4.000 millones de dólares al año. O sea, súmele eso a los 10.000 millones de la balanza de bienes, súmele otros 4.000 millones por la balanza de servicios. Y ahora, usted mencionaba la cuenta corriente, porque es que la cuenta corriente está compuesta por la balanza de bienes, por la balanza de servicios, por la balanza de los factores de producción, es decir, la diferencia entre lo que recibimos por rentas de trabajo y de capital y lo que gastamos por rentas de trabajo y de capital. Ahí hay un hueco gigantesco. Mire, la inversión extranjera directa, o sea, la diferencia entre lo que trae la inversión colombiana en el exterior y lo que sale de la inversión extranjera en Colombia está promediando 6.000 millones de dólares al año. O sea, por ahí también hay una salida bastante grande, y también por el tema de la inversión en portafolios. Acuérdense, hay una inversión grande de portafolios de extranjeros en Colombia, pero ellos a su vez están repatriando esas utilidades en un promedio de unos 2.000 millones de dólares al año. Entonces, la balanza de remuneración a los factores de producción, y aquí es lo grave, y aquí es donde uno se tiene que asustar, está promediando 10.000 millones de dólares al año. Entonces, ahí nomás ya llevamos sumados 25.000 millones, que eso es 7 u 8% del PIB. Eso no hay país que lo aguante, a menos que haya un elemento final de compensación, que es el de balance de las transferencias, es decir, todo aquello que recibimos sin contraprestación alguna, que son las transferencias de los colombianos en el exterior, que digamos hace unos 7, 8 años promediaban unos 3.000 millones de dólares al año, y hoy ya van rondando 7.000, 8.000 millones de dólares al año. Entonces eso está aliviando un poquito la presión en la cuenta corriente, pero no es suficiente. No es suficiente, y entonces vamos a tener un déficit en cuenta corriente monumental al terminar este año. Y profesor, ¿eso qué significa como presión sobre el precio del dólar? Porque este es un precio del dólar muy dócil, está subiendo un poco, pero sube muy poco y no hay dólares. Cuando uno tiene menos 20.000 millones de dólares en estas cuentas que usted está haciendo, pues el dólar debería estar en las nubes, ¿o nos equivocamos? No se equivoca. Lo que pasa es que la contrapartida de la cuenta corriente pues es la cuenta financiera. Es decir, cómo financia el país ese enorme desahorro que tiene en sus cuentas externas, que lo hacemos o con la atracción de inversión extranjera directa o con la contratación de deuda externa para compensar esos 20.000 millones. Ahí es donde está el problema mayor, porque si esos 20.000 millones de dólares estuvieran fluyendo sin ningún problema, con toda la tranquilidad del caso, pues el hueco se estaría tapando, no habría una escasez de dólares como la que hay en este momento, no habría una presión sobre el tipo de cambio y no estaríamos enrumbándonos hacia los 3.700 o 3.800 pesos,
que vamos a tener si las cosas de aquí a fin de año no reciben un alivio, si no hay una salida un desfogue a esa presión por la necesidad de recursos. Desafortunadamente la coyuntura externa no está ayudando, no solo todo el mundo le está echando la culpa de toda la guerra comercial, pero es que eso es otro tema. Hay otros igualmente graves, y sobre todo para nosotros. El tema de Argentina para nosotros no es un tema menor, porque nosotros nos estamos contagiando. El tema del populismo que se está tomando América Latina en México, que ya destruyó a varios países, que amenaza con tomarse Argentina. Entonces hay mucho miedo en el mundo de traer capitales a América Latina por cuenta de ese populismo destructor. Claro, el populismo destructor, que es el comienzo de tantos males. Profesor, ¿cuánto vale el hueco fiscal por el crecimiento de la deuda externa con un dólar a 3.700 o a 3.800 pesos? ¿A cuánto se va la deuda externa en pesos? Porque es que uno debe dólares, pero los contabiliza en pesos, ¿no? Claro, es que acuérdese que hasta 2010 el país tenía una deuda externa de aproximadamente unos 60.000 millones de dólares, pero con un tipo promedio de unos 2.000 pesos. Y el régimen de Santos nos dejó una deuda externa de 150.000 millones de dólares con un dólar de 3.500, es decir, que la deuda externa en términos de pesos se cuadruplicó, y por lo tanto el servicio de la deuda también. Recuerde usted que en el presupuesto general de la nación, no más por servicio de la deuda, se va casi la cuarta parte del presupuesto general de la nación. Y cuando usted a eso le añade otro 10% de evaluación, pues ahí no más por efecto de tipo de cambio, tiene un roto adicional de 4 o 5 billones de pesos en el presupuesto. 4 o 5 billones de pesos, y eso se está pareciendo mucho a otra reforma tributaria, ¿no? Porque pues el déficit... pues es que acuérdense que ahora las reformas tributarias ya no son de 3 o 4 billones, sino que tienen que ser de 10 o 15, porque cada vez el roto de las finanzas públicas es más grande. ¿Y de dónde sale? Y el roto que viene con las pensiones, porque nadie quiere torear ese animal, ese va a ser el punto de quiebre de las finanzas públicas apenas nos demos cuenta de lo que está pasando con las pensiones y con el traslado masivo que está habiendo en este momento de pensiones altas del sistema privado al sistema público. Claro, que son gigantescas, porque la gente pensionada descubrió, o por pensionarse descubrió, que yéndose a Colpensiones le reconocen el doble, digámoslo para en grandes cifras, que lo que le reconocen los fondos. Entonces, pues, así es. ¿Usted qué quiere tener de pensión? ¿3 o 6 millones de pesos? Pues hágame el favor, haga esa cuenta y saque las conclusiones. Sí, señor. Bueno, profesor, y lo que es sorprendente es que los colombianos no discutamos estos temas con serenidad, con claridad. Tenemos un problema externo de balanzas enorme que proviene de la debilidad en el sector exportador, pero al mismo tiempo crece el sector importador. Ese sector importador tiene que estar creciendo por cuenta de alguien, por cuenta de las cosas que no se están produciendo en Colombia o que dejan de producirse porque traen una competencia externa insostenible. Y eso que tenemos, o tiene usted la generosidad de no hablar del contrabando, ¿no? Porque exacto, sí, señor. Supongo que usted habla de las importaciones registradas en el Banco de la República, pero del contrabando, del técnico, del contrabando puro, de ese no se habla. Y esos son... ¿Hay alguien que haya hecho un estimativo reciente de cuánto vale el contrabando? No, señor, no conozco ningún estudio serio al respecto. Bueno, no vale la pena, pero... Bueno, pero es que acuérdese que eso se compensa con el negocio de la mandarina, que está muy próspero. No, y el de los aguacates. No, pero el de la mandarina, acuérdese, uno mandarina y trae los dólares.
Ese es el que compensa el contrabando. Ese Porque es con el que... eso es con lo que compran el contrabando y lo lavan y listo. Y eso es lo que ha evitado que estemos venezolanizados en este momento. Claro, venezolanizados, aun cuando tenemos 1,5 millones de venezolanos aquí, que es una manera de estar muy venezolanizados y no vamos a ser capaces de soportar ese ritmo, Pues ¿no? sobre ese punto yo le quería hacer un comentario, porque resulta que hoy nos están llegando, y lo que nos está salvando, nos están llegando 7.000, 8.000 millones de dólares de remesas, pero muy pronto el flujo se va a revertir porque el 1,5 millones de venezolanos que está acá, pues está acá porque tiene que mantener a sus familias en Venezuela que se están muriendo de hambre. Entonces muy pronto también la balanza de transferencias se va a aplanar si es que no se vuelve negativa. Bueno, profesor Sergio Calderón, entonces hay que tomar decisiones y decisiones muy de fondo. ¿Y cómo hacer un país exportador que no es un país exportador? Porque no somos competitivos y por eso no exportamos. ¿Qué le De acuerdo. podemos ofrecer al exterior? Pues no le estamos ofreciendo nada. La harina a la que usted se refiere tan jocosamente, y pues, ¿y qué más hace uno sino reírse? Pues, ante la tragedia, reírse. Fue ¿Qué más hacer? legalizada entonces, ¿ah? Ah, Como además, fueron claro, legalizados los claro, cultivos, pues entonces, ¿no? Y ahora se claro. ponen bravos y hacen paros porque hay que destruir lo que se sembró. Hay que destruir lo que se sembró y entonces hacen paros y entonces amenazan con machetes y con palos a la fuerza pública. Entonces no hay erradicación de esos cultivos ni puede haberlas y los cultivos están volando. Y lo último que capturaron o de lo que se incautaron fue de un sumergible con 8 Toneladas toneladas, 8.000 kilos de cocaína. ¿Usted se que valen imagina? 500 millones de dólares. Y uno se pregunta cuántos sumergibles sí pasaron. Pues porque Sí, señor. a- a ese lo cogieron, pero obviamente no es el único. Bueno, profesor, ¿cuándo será que los colombianos estamos invitados a una mesa para discutir en serio nuestros problemas de verdad? Usted habla del tema de las pensiones. Ese es un tema colosal. Usted dice que cuando nos demos cuenta del tema de las pensiones ya va a ser demasiado tarde y eso va a acabar de acabar con la economía colombiana. El endeudamiento externo, pues usted dio unas cifras sencillamente colosales, de 60.000 millones a 150.000, eso es el doble. Pero de unos dólares que valían 2.000 y pasaron a 3.500, pues eso es 4 veces el endeudamiento. Eso es insostenible. Eso es insostenible, profesor. Mire, Sí, diga. doctor Fernando, preocúpese si nos llegan a rebajar la calificación de riesgo. Ah, Estamos en el filo de la navaja y hay que hacer algo porque en cualquier momento un burócrata en Nueva York le da por revisar la calificación sin tener en cuenta nada de lo que se está tratando de hacer y las cosas se pueden poner más oscuras. más oscuras, y es que eso está manejado por computadores y los computadores son muy brutos, ¿no? Trabajan muy bien y tienen muy buena memoria, pero son muy torpes, ellos pues no valoran ciertas cosas y no hacen cuenta de la economía naranja y de los discursos del presidente, sino que se guían por estas cifras que son muy duras. Pues profesor, que estos temas que usted trata con sus alumnos y que usted trata en portafolio se vuelvan los grandes temas nacionales y los conversemos y los discutamos con objetividad para saber el abismo cerca al cual estamos y por dónde nos podemos ir, simplemente con que una de las calificadoras de riesgo diga, estas cifras no me gustan, pues como no le gustan a nadie, ¿a quién le van a gustar? Profesor Sergio Calderón, un placer y un honor estar con usted en la hora de la verdad. Gracias por esta nueva invitación, doctor Fernando. Mil gracias y un feliz día para todos. Queridos amigos, ¿sí oyeron ustedes? Sí, señor. Ustedes oyeron cómo Santos multiplicó con su política económica, multiplicó por 4 la deuda externa del país. La recibió, repitamos, con 60.000 millones de dólares de 2.000 pesos. Y eran 1.800, pero redondeamos, de 2.000 pesos. Hoy es de 150.000 millones de dólares de 3.500 pesos. Eso es 4 veces.
Sí, ese 4 es el corte de veces. cuentas que no se hizo, además. No, desde luego, no, ni se hizo, ni se está haciendo, ni se está considerando, nadie se da cuenta de esto. Y entonces en el servicio de la deuda se va la cuarta parte del presupuesto nacional. El contrabando, nadie lo cuenta. Estamos viviendo de las remesas que son lavados de activos en gran parte, las remesas que subieron de 2.000 millones de dólares a 6.000 millones de dólares en 3 años o en 4 años. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Pero qué maravilla, ¿no? ¿Cómo están de generosos los colombianos en el exterior, parientes ricos de parientes pobres a los que les mandan aquí una cantidad de remesas? Bueno, No, en fin. las mandarinas. Las mandarinas. Uno mandarina y trae dólares.